Por mi trabajo, a mi consultorio llegan muchos chicos que tienen la particularidad de que sus papás están separados y a través de las entrevistas con los padres, de las charlas que yo voy teniendo con ellos e inclusive a partir del relato en primera persona de los niños, he podido identificar algunas actitudes o conductas que los niños mismos los definen como errores que cometen sus padres, que sin querer o involuntariamente terminan cayendo en estos errores y por ahí uno no advierte que tienen un cierto impacto negativo sobre el bienestar psicoemocional del niño, ¿sí? De hecho, cada vez es más notorio o son más explícitos los niños al momento de pedir que intervenga para que su mamá o su papá deje de hacer alguna u otra cosa, ¿sí? Porque a partir de una separación, todo lo que es la dinámica familiar se va a redefinir, se reestructura el sistema familiar. El error más común y más frecuente que los niños traen al consultorio es el hablar mal del otro progenitor. Esto no solamente va a incluir a mamá contra papá o papá contra mamá, o quien fuese que cumpla esta función, sino también que se incluyen al sistema más macro de la familia, abuelos, tíos, primos. Lo que yo les digo a los papás es la palabra mamá o papá acompañada de un adjetivo descalificativo para el nene es muy hiriente porque le tocan como lo más sagrado, ¿sí? Entonces tratar de evitar caer en estas cosas. Otro de las cuestiones, digamos, en las que se suele caer es en considerar que el estilo de crianza que tiene el otro progenitor no es tan bueno como el que yo tengo. Parece medio contradictorio porque en algún momento, en el mejor de los casos, se lo eligió como parte de la familia, pero suele pasar esto de empezar hasta inclusive dudar de la capacidad del otro para criar y educar a mi hijo o a nuestro hijo. Entonces, déjenme decirles que no hay ningún estilo de crianza mejor que otro, que no hay una receta mágica y que así como el otro, en la crianza de nuestros hijos puede tener aciertos y desaciertos, nosotros también. Algo que traen los niños es que se dan cuenta que algo cambió, porque por ejemplo dicen cosas que hacía antes ahora parecen que están mal. El ejemplo más puntual es esto de no puedo ir a quedarme a dormir a la casa de mi abuelo o de mis abuelos o de mis tíos o en lo de mis primos. Parecería que la otra familia se convierte en el enemigo y entonces empiezan como a recortar los contactos con la familia del otro progenitor. Es sumamente importante el contacto familiar, ya sea con los abuelos, con los tíos, con los primos y ninguna familia es mejor que otra. Para el niño, mientras más contacto con la familia, muchísimo mejor, ¿sí? Después hay dos cosas puntuales que ellos traen, que es en el lugar que se los pone. Hay nenes que dicen, me siento que soy un mensajero, que soy el correo que tiene que llevar cartitas de una casa a la otra. Siempre se da como primer mensaje o el más primordial el tema del dinero. Decirle a tu papá que me pase la cuota alimentaria, decirle a tu mamá que pague la cuota de tal cosa. Yo siempre le digo a los papás, no es necesario, primero porque los ponemos en un lugar totalmente horrible y segundo porque le damos información totalmente innecesaria. Mientras menos información tenga el niño sobre estas cosas, mucho mejor porque no le suman en nada, inclusive le empiezan a restar. Y en este lugar en el que se los pone, también ellos mencionan que cuando vuelven de la casa del otro progenitor, se los interroga mucho. Se los pone en una situación súper incómoda, en donde les preguntan, en vez de decir cómo la pasaron o qué hicieron, la pasaste bien, desde un lugar bueno, se les pregunta qué hiciste, qué no hiciste, te pusiste los zapatos, no te pusiste los zapatos, saliste a correr, qué estaba haciendo tu mamá o tu papá en ese momento. Todo haciendo un interrogatorio cual detective que, además de ponerlos en una situación incómoda, ellos mismos dicen, tengo miedo de qué responder. Porque tengo miedo de delatar a uno, que si respondo algo y a mi mamá o mi papá no le gusta y genero más peleas entre ellos. Entonces, evitar totalmente eso. Yo siempre le digo a los papás, si vienen con una idea o con un concepto frente al cual, digamos, no estoy de acuerdo, no atacar la idea o a quién le dijo eso directamente, sino hacer un parate y decir, bueno, abro el paraguas y digo, ¿qué pensás sobre eso? ¿Tenés ideas si hay algo que está bien o algo que está mal en eso? ¿Te importa mi opinión? ¿Te gustaría que te dé qué pienso sobre eso yo? ¿Para qué? Para que el nene no empiece a caer en esto de repetir discursos de uno o de otro y empiece a forjar su propia opinión, digamos, ¿no?
Por último, me gustaría dar 3 tips importantes al momento de enfrentar una separación. Sé que es muy complicada, sobre todo la primera parte. El primero es que al momento de anunciarle a los hijos la separación, que es toda una situación bastante importante, poder sentarse todos en familia y explicarles lo que va a pasar de ahora en adelante sin caer nuevamente en esto de detalles que son innecesarios. No hace falta contarles el porqué, pero sí hacerles saber de que ellos no tienen la culpa, ¿sí? Que los que se separan son papás como pareja y no los papás en términos de familia, que ellos van a seguir procurando por el bienestar de ellos. Como todo lo que va a seguir es una situación puramente de cambios, ¿sí? Porque hay cambios que se pueden evitar y otros que son inevitables. Lo importante es poder acompañar al niño en esto y validar sus emociones. Dar el espacio para preguntar cómo se sienten. Dejar, digamos, de que se pueda hablar del tema y que no se termine convirtiendo en un tema tabú del cual no podemos hablar. Y en todo este proceso de acompañamiento, lo importante es tratar de mantener la rutina lo más fiel posible a lo que venía estando. ¿Por qué? Porque la rutina es lo que mayor grado de seguridad nos da como seres humanos, así que imagínense a los niños cuando no encuentran coherencia entre el ayer, el hoy y el mañana, es difícil, se desajustan, se desequilibran, entonces eso les da como un sentido de continuidad. Y a su vez el poder intercalar en la rutina actividades motivadoras, actividades placenteras, ¿para qué? Para que el niño sepa que si bien se está atravesando por una situación difícil, de cambios, también se puede disfrutar de la vida.